no saben las cosas que me están diciendo. Les quiero decir, vengan a defenderme todos, por favor. Estábamos hablando de que, bueno, en fin, de cosas particulares de los chicos. Vamos a hablar ahora de un tema muy pero muy interesante y que nos tiene que realmente llamar la atención porque te puede estar pasando y vos posiblemente no lo sepas y como consecuencia no lo tratás y como consecuencia por ahí te sentís mal o no te sentís lo bien que te podrías sentir si justamente tenés un diagnóstico adecuado y podés tratarlo. Vamos a hablar del hipertiroidismo y del hipotiroidismo, pero primero te presentamos de qué se trata el hipertiroidismo, cuáles son los síntomas y cuáles pueden ser las causas. El hipertiroidismo es una patología que en general corresponde a una de las formas de autoinmunidad donde habitualmente hay un anticuerpo que estimula en forma anómala la secreción continua de hormonas tiroideas. En estos casos los signos y los síntomas son bastante característicos. El paciente tiene intolerancia al calor, transpira mucho, pierde peso, tiene palpitaciones, puede tener cambios de carácter, irritabilidad. Es una patología que habitualmente cursa con un aumento del tamaño de la glándula tiroides con bocio. En general, el hipertiroidismo de este tipo, de la enfermedad de Graves, que es la forma más común de hipertiroidismo, corresponde a una patología de tipo autoinmune, es decir, que hay una predisposición familiar para sufrirla. Generalmente se ve en personas jóvenes, pero puede suceder también en personas mayores, en adultos mayores. Cuando esto sucede, habitualmente el paciente ha tenido una crisis de la enfermedad en su etapa juvenil. Como toda patología tiroidea autoinmune, es mucho más frecuente en la mujer que en el varón, pero por supuesto que hay que pesquisarla también en el hombre. Nosotros intentamos primero un tratamiento médico con drogas que inhiben la síntesis de hormonas tiroideas. Cuando este tratamiento fracasa, se puede dar yodo radiactivo que limita la acción, el funcionamiento de la tiroides o directamente la bloquea en forma definitiva. Para las situaciones en las cuales hay nódulos o cuando ese hipertiroidismo convive con enfermedades malignas, la conducta es quirúrgica, es decir, la extirpación de la tiroides. Bueno, vamos a profundizar en esta información. Es muy interesante también poder diagnosticar y poder separar si efectivamente existen nódulos, ante todo, más allá del diagnóstico de hiper o hipotiroidismo. Y para eso está la doctora Erika Abelleira. Ella ya no me quiso decir la manera, entonces yo le digo de cualquier manera. ¿Cómo te va, Erika? Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablemos de esto que quedó picando, ¿no? Esto de los nódulos, que por ahí es la principal preocupación y no necesariamente cuando uno tiene un diagnóstico de hipertiroidismo, esto está acompañado de nódulos. ¿Y qué pasa cuando son malignos y qué pasa si son benignos? Bien, los nódulos tiroideos podés tener la función tiroidea normal, sí. Podés tener hipotiroidismo o hipertiroidismo. El 95% de los nódulos tiroides son benignos, solo un 5% son malignos y al diagnóstico se llega con una punción biopsia guiada por ecografía. Si la patología viene que es maligno, hay que hacer sacar la glándula tiroides que se llama tiroidectomía total. ¿Cómo se diagnostica el nódulo tiroideo? Si solamente con palpar uno se da cuenta o necesitamos de un... Para que un nódulo pueda no sé, palparse en la consulta tiene que medir más de 1 centímetro. El resto de los nódulos que miden menos de 1 centímetro se lo detecta por ecografía. Por una ecografía tiroidea. Perfecto, está bien. Esto no duele, no lastima, digo, para sacarnos los fantasmas de la cabeza. Y es importante saber que están o no están. Tal cual. Y la punción tampoco duele, es como ir a sacarse sangre. Fenómeno. Bueno, ¿cómo llegamos al consultorio del endocrinólogo, que es la persona que trata este tipo de patologías? Seguramente a través del clínico que nos deriva. Pero, ¿qué podemos sentir cuando hablamos en este caso? Recién mencionábamos el hipertiroidismo, claro. Ahora nos vamos a referir al hipotiroidismo. Perfecto. En sí los síntomas son muy inespecíficos, pueden ser atribuidos a otras enfermedades, pero en general la gente consulta por piel seca, caída de cabello, las uñas quebradizas o de crecimiento lento, aumento leve de peso. Eso hay que desmitificar un poco, que el sobrepeso esté asociado al hipotiroidismo. O sea, el aumento de peso que puede ser debido al hipotiroidismo es 4 kilos como máximo, no más de eso. En las mujeres puede haber alteraciones del ciclo menstrual, abortos en el primer trimestre, disminución de la fertilidad.
tendencia a la depresión, somnolencia, disminución de la atención y de la memoria, constipación o tránsito lento, como le llama la gente. Todo eso son síntomas de hipotiroidismo que podrían ser debido a otras enfermedades, o sea que el diagnóstico final es bioquímico. Aparte, yo tengo hipotiroidismo, entonces les puedo decir, muchas veces no se da esta conjugación de todos los síntomas. Cual. Y como vos decís, no sé, un día te sentís más cansada, otro día te sentís que no llegás, en fin. Podés adjudicarlo a tantas cosas y en este mundo en el que vivimos con tantos estímulos, dice, bueno, yo qué sé, estoy estresada, estoy pasada de vueltas, me voy a tomar vacaciones y ya se me va a pasar todo, ¿no? Por eso el diagnóstico es bioquímico. Ante la sospecha clínica uno hace un dosaje de las hormonas tiroideas y de esa forma confirma o no el hipotiroidismo. Bueno, una vez que esté diagnosticado el hipotiroidismo, y yo esto lo tradujo como si fuera una consulta, me parece, para mí fue una pésima noticia porque dije, yo no puedo creer una cosa más. Y lo peor fue pensar en que tenía que tomar una medicación de por vida. Y si esta medicación iba en aumento, ¿y qué me iba a hacer esta medicación? Aclaremos todos estos puntos. ¿Cómo se trata el hipotiroidismo? Se reemplaza con la levotiroxina sódica, que se llama la hormona tiroidea. En sí uno calcula de acuerdo al peso corporal del paciente. Al principio empieza con una dosis progresiva hasta llegar a la dosis del paciente. En general, si no hay grandes cambios de peso, la dosis es más o menos estable. Y en general es de por vida. En general es de por vida. Ahora, es importante encontrar la medida justa, digo, para que no dejarnos estar y muchas veces te des el diagnóstico. Te medicaron y nunca más volviste. Y en el nunca más volviste, empezás con taquicardia, empezás con otros síntomas que pueden ser peligrosos si no te ajustan la medicación. ¿Por qué? Se hace el primer control de laboratorio entre las 6 a 8 semanas del inicio del reemplazo con levotiroxina. Y posteriormente los controles pueden ser cada 4 o 6 meses. Está bien, para justamente poder regular y estar atento a eso. Sí. Los análisis de sangre que uno se tiene que hacer como parte de estos controles, ¿qué recomendación o qué indicaciones llevan? Por ejemplo, que hay que estar en ayunas, que hay que estar tranquilas, que hay que hacer a la mañana. Lo de tranquilo no pasa en esta hormona esencialmente, pero sí no tomar la levotiroxina el día de la extracción. Ir con 8 horas de ayuno y no tomar la levotiroxina el día de la extracción. ¿Uno se puede regular o se puede, una vez que empezó a tomar la medicación, puede pasar que esa disfunción se resuelva y podamos dejar de tomar la medicación o estas cosas no ocurren? Muy pocos son lo que se llamarían hipotiroidismos transitorios, sí, que la glándula después de un tiempo se recupera. En general, como la principal causa del hipotiroidismo es lo que se llama tiroiditis crónica, que es una enfermedad autoinmune mediada por anticuerpos, por eso cuando uno inicia el reemplazo es de por vida. ¿Qué hace que esta enfermedad surja? ¿Por qué aparece en un momento determinado? Si hasta ahora uno se pregunta, ¿estaba todo bien? ¿Qué pasó en el medio? Puede aparecer en cualquier momento de la vida. La principal causa es la tiroiditis crónica autoinmune y al principio hay un aumento de la glándula que trata de compensar esa inflamación que tiene y a la larga se atrofia o se disminuye de tamaño y es cuando uno necesita tomar la levotiroxina. Pero puede venir por estrés, puede venir por un disgusto, todas esas cosas que nosotros fantaseamos que tienen, ¿o tiene que ver con una cuestión autoinmune? No, tiene que ver con una cuestión autoinmune. Sí hay ciertas épocas, como por ejemplo el embarazo puede ser un disparador, y la menarca, o sea, cuando uno empieza a menstruar, o la menopausia, pero en sí por situaciones de estrés. Perfecto, no. Bueno, por otro lado, recién la doctora señalaba que el hipertiroidismo puede estar vinculado a factores de riesgo, por ejemplo, genéticos, que nuestra madre o familiares tengan hipertiroidismo. ¿Qué pasa con el hipo? Si también es la misma situación. Claro, el hipotiroidismo es lo que se llama hipotiroidismo por tiroiditis de Hashimoto. Los anticuerpos hacen que la glándula deje de funcionar y en el hipertiroidismo los anticuerpos se unen y hacen que la glándula funcione de más. Y es lo que se llama hipertiroidismo por enfermedad de Graves-Basedow. Ok, pero digamos, puede venir, si un familiar lo tiene, nosotros debemos estar más atentos a eso. Tal cual, sí. En caso de tener otra enfermedad autoinmune, ¿también tenemos un mayor factor de riesgo? También hay que descartarlo. En sí, es muy discutido qué hacer en la población adulta sana, si medir el perfil tiroideo o no estudiar. Lo que se recomienda es
enfoque individual de cada paciente, no estudiar a toda la población adulta sana para descartar problemas de tiroides. Sí, por ejemplo, en los pacientes que tengan otras enfermedades autoinmunes, en los diabéticos, en los que tengan problemas de colesterol, en los que hayan tenido algún problema en los familiares, claro, en los pacientes con síndrome de Down o ante una clínica que nos pueda orientar hacia un diagnóstico de hipotiroidismo. Me insisto en esto y me gustaría repasar inclusive cuáles son estos síntomas principales, porque a la política no ser controlar a todos los adultos para descartar o no si se tiene hipotiroidismo, está en uno poder ofrecer esta información al médico para que nos analice justamente, claro, si tenemos este problema. Sí, es el cansancio, fatiga crónica, la intolerancia al frío, la piel seca, la caída de cabello, las uñas quebradizas, la tendencia a la constipación, la tendencia a la depresión o por ahí o los cambios de humor, la somnolencia, la disminución de la atención y de la memoria, la alteración de los ciclos menstruales en las mujeres y la disminución de la fertilidad. O hay pacientes que buscan fertilidad, lo primero que hay que descartar es problemas tiroides. Y esto no tiene que ser mucho. Con esto me refiero es que por ahí no te estás arrastrando por el piso, pero claro, tenés una leve sensación de cansancio. Digo, porque si no, los síntomas en general nosotros los tomamos como drásticos. Claro. No me puedo levantar de la cama, o no sé, o soy hiperconstipada, o estoy angustiada permanentemente. No, por ahí es una leve sensación que da vueltas por ahí, a la que no le prestamos demasiada atención y nos estamos perdiendo una oportunidad. Sí. Yo lo veo como eso, ¿no? Por eso, ante la sospecha clínica debe consultar y se hace el dosaje en laboratorio y de esa forma se confirma o se descarta. Perfecto. ¿Esto tiene que ver con una cuestión solamente femenina por el tema de las hormonas? Es más frecuente en mujeres, pero hoy también se ve mucho en varones. ¿Por qué hoy también? Porque lo que pasa es que la mujer consulta más. Hoy el varón consulta más, entonces estamos viendo también alta prevalencia de patología tiroide en varones. O sea que el varón puede tener exactamente los mismos síntomas, pero no consulta como la mujer. Pero puede deberse a lo mismo. Tal cual. Bueno, repasando ahora los síntomas del hipertiroidismo. Estos están vinculados también a un aspecto físico que por ahí en el hipotiroidismo no tiene. Sí. No sé, los ojos por ahí un poco más saltones, el engrosamiento del cuello, no sé, ¿esto es así? Claro, cuando uno lo ve al paciente hipertiroideo en el consultorio ya se da cuenta que el paciente tiene hipertiroidismo, porque cuando uno le da la mano tiene la piel caliente, sudorosa, está tembloroso, tiene taquicardia o aumento de la frecuencia cardíaca, está irritable, muy nervioso, tiene bocio o aumento de la glándula tiroides de tamaño y tiene eso que decís de los ojos saltones, que se llama esoftalmos. Y lo peor de todo es que por ahí hay mucha gente que convive con esto años, ¿no? Y piensa que forma parte de su personalidad, sí, y lucha contra eso sin poder encontrar un equilibrio o una respuesta, ¿no? Sí. Y eso tiene que ver con los síntomas del hipertiroidismo. ¿Y se medica de igual manera? No, el hipertiroidismo se medica con una medicación que se llama metimazol, que inhibe la producción de hormonas tiroideas. Existen otros tipos de tratamiento, que es recibir una dosis de radioiodo o yodo, sí, radioactivo, que destruye el tejido tiroideo y de esa forma uno controla la hiperfunción de la glándula tiroides. ¿Qué pasa si nos descubren nódulos y que esos nódulos, como vos bien decías, no son malignos? ¿Hay que extraerlos? ¿No hay que extraerlos? ¿Se puede convivir con ellos? Se puede convivir. El 50% de la población convive con nódulos tiroideos. Si son benignos, se los controla ecográficamente y se va viendo. La sola presencia de nódulos tiroideos no es indicación de cirugía. Perfecto. ¿Y qué pasa si son malignos? Y esto, más allá de solucionar la primera parte, que es extraer un nódulo maligno o un tumor en este caso, ¿esto me va a generar un desequilibrio hormonal a futuro? ¿Cuál es el tratamiento que esta persona debe continuar haciendo? El tratamiento es el mismo que si tuvieras hipotiroidismo con la glándula, o sea, reemplazás con la levotiroxina sódica. El tratamiento adyuvante de lo que sería el cáncer de tiroides es el tratamiento con yodo radioactivo. Uno da dosis de yodo, o sea, no se utiliza la quimioterapia, por ejemplo, no se utiliza. Pero se reemplaza con la dosis de levotiroxina, que obviamente que va a ser mayor a la que un hipotiroideo con la glándula toma. Está bien. A propósito del cáncer de tiroides y este tratamiento de yodo,
estas personas deben estar como aisladas, ¿no? Durante un tiempo. Entre 3 a 5 días después de haber recibido la dosis de yodo, sí. Sobre todo aislados de niños y embarazadas. Está bien. ¿Por qué motivo? ¿Qué es lo que se le da al organismo? Se le da una dosis de yodo que puede producir alguna alteración, sobre todo en la médula ósea, ovarios, testículos, y por ese motivo no niños ni embarazadas. Fenómeno. No está muy comprobado eso, pero se hace el aislamiento. De manera preventiva. Sí. Bueno, gracias, doctora. Ha sido un Bueno, placer. muchas gracias por la invitación. Tenemos que hacer la pausa. Después de la misma vamos a estar hablando de otra cosa también muy, pero muy frecuente. Hablamos de la gastritis y de las úlceras. Ya venimos. Supiera cómo hablarte, si yo supiera conformarte, no estaría tan solo. Si yo supiera que en el